mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos. Hoy, 12 de julio, Día del Abogado, algo que se celebra que desde hace más de 500 años, justo cuando llegaron los españoles a América, se instauró la Cátedra de Derecho, aunque usted no lo crea. Hoy tenemos con nosotros a un gran amigo y conductor de este programa. Hoy soy conductora honoraria a invitación de él, el abogado Juan Maldonado Vargas. Juan, buena tarde, bienvenido a tu programa. Claudia, muchísimas gracias y muy amable por compartir este momento de diálogo y plática sobre la importancia de la actividad que desempeñan los abogados en Oaxaca y en México. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti por haberme invitado a suplirte, porque, bueno, él es abogado, es el conductor oficial de este programa, pero hoy necesitabas a alguien que te entrevistara. Sabemos que ya en programas anteriores de diálogos jurídicos se hizo la diferenciación entre lo que es ser abogado o licenciado, o cuando es correcto o incorrecto utilizar alguno de estos dos títulos previos al nombre. ¿Usted es abogado o licenciado? Ambas cosas, Claudia. Sin duda, el primer término es que efectivamente estudiamos una carrera universitaria, ya sea una institución pública o privada, que otorga lo que es la licenciatura en Derecho. En algunos otros lugares conocida como la licenciatura en Jurisprudencia. Final de cuentas es una carrera universitaria técnica con estudios profesionales, con diferentes materias. Universidades que la ofertan en 2 años, 3 años, 4, 5 años, como es nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que tiene la licenciatura en Derecho por 5 años. Al concluir todos esos estudios profesionales, nos recibimos en primer término con una carta de pasante, ¿no? Para poder iniciar una serie de documentos, trámites, para poder acreditarnos como licenciados en Derecho, ya que el documento oficial o el reconocimiento que nos da la Secretaría de Educación Pública y las diferentes universidades, pues es la licenciatura en Derecho. De ahí, en muchos de los casos, la confusión, porque todos los abogados, por ley, tendrán que ser licenciados en Derecho. Pero no todos los licenciados son abogados. Pero no todos los licenciados son abogados. ¿Por qué? Finalmente, la abogacía implica diferentes destrezas, habilidades para poder litigar, promover, abrogar, es decir, el que busca la ayuda de otra persona para poder, a nombre de él, iniciar un trámite, iniciar un procedimiento y darle toda esa orientación que le permita alcanzar el objetivo de solicitar justicia. En términos muy generales, la abogacía es la actividad práctica que realiza el licenciado en Derecho en favor de una tercera persona. Y desde luego que cuando nos vemos en un tema con una trascendencia jurídica, pues también nos tocará defender nuestro tema, porque si estamos defendiendo a personas que requieren de nuestros servicios y de repente pues no estamos inmersos en ninguna situación que se presente en la vida cotidiana y que de repente nos vemos inmiscuidos en un accidente de tránsito, por decirlo, pues también nos tocará llevar nuestra defensa propiamente para decir si fui responsable o soy inocente o finalmente tengo la culpa y tendré que ser responsable ante las mismas instituciones. Al igual que muchas de las otras profesiones que se ejercen en este país y en Oaxaca, se ha ido perdiendo la credibilidad ciudadana y la percepción de esa sociedad que hoy piensa que muchos abogados, igual que muchos políticos, que los partidos e incluso que muchos que se llaman periodistas son corruptos, son extorsionadores, no cumplen con un código de ética. Casi que somos delincuentes o somos parte del crimen organizado. ¿Está en desuso la ética profesional en la abogacía? No en los que son licenciados, porque a los que son licenciados en Derecho, pues de repente los vemos como administradores de sus empresas, como notarios, como otras cosas, menos como abogados, ¿no? Pero ¿hay una ausencia de ética en el ejercicio de la abogacía? Sin duda sí. Como existe una crisis en las instituciones públicas y privadas, como existe la crisis en la misma figura de la familia,
como existe la crisis en la sociedad de manera generalizada, si hay una crisis, si hay una pérdida de valores, si hay una ausencia de ética profesional que se esté generando a través del litigio. Lamentablemente, pues las reglas que el legislador va generando, pues siempre no son tan benéficas a favor del ciudadano, siempre son generadas a través de generar el beneficio para cierto sector o para cierto poder. Y a partir de ahí, el abogado tiene que buscar en todo momento el equilibrio entre la ley y la justicia. Digo, los principios del abogado, los mandamientos del abogado, de una u otra manera, pues nos van enseñando a que cuando haya un conflicto entre el derecho, entre la ley y la justicia, siempre tenemos que velar por la justicia. Desde luego que es complicado aterrizarlo, porque una misma ley nos puede decir determinada situación y en otro artículo o en otra legislación nos puede dar otro elemento de mayor gravedad o un beneficio que pueda finalmente acreditarle a la ciudadanía pues una esperanza de poder acceder a la justicia. Ahora, con toda esta gama y evolución de derechos, de principios, como ya hablamos en los programas anteriores, con la famosa o la gran reforma en materia de derechos humanos que en el 2011 abrazó México y le dio cabida a todos estos tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos, pues tenemos otros elementos en la cual ya no solo tenemos que ver la legislación local, sino ahora tenemos que ver el privilegio o los beneficios que nos da la legislación internacional. Y si la legislación internacional le da una mayor protección a este derecho del ciudadano, pues tenemos que exigirlo para que se cumpla. Lo complicado y lo difícil es cuando la misma autoridad no quiere hacer cumplir con toda esta gama de derechos. Voy a citar un ejemplo muy rápido. Hace unos días nos toca llevar un procedimiento de un trabajador de Oaxaca, de una de las secretarías. Se llevó todo el procedimiento, llegó la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos. En un primer término, la Secretaría decide aceptar parte de la recomendación. Al final se tiene que cuantificar en dinero, una compensación. Hay el cambio de titulares de la Secretaría. El nuevo titular de la Secretaría dice, no acepto la recomendación, rechaza la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos. Tratando de avanzar con todo este esquema y la lentitud por la pandemia y todo, elaboramos un documento jurídicamente establecido en la Constitución del Estado de Oaxaca, establecido en la legislación de la Defensoría de los Derechos Humanos, y le damos vista a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados, dentro de esas facultades que tiene, requiera la presencia a través de su comisión, requiera la presencia del titular de esta secretaría y en una reunión de comisión informe el motivo, razón, justificación del por qué no quiso aceptar esa recomendación cuando el titular anterior de esa secretaría ya había aceptado la recomendación. De las cosas raras, pero que no sorprenden y que suceden en la vida de Oaxaca y México, quiero pensar que son los asesores de los legisladores. Quiero pensar que los legisladores todavía tienen la voluntad o por lo menos tuvieron la posibilidad de leer el documento y saber que lo que están legislando, las determinaciones que están emitiendo, pues están plenamente pegadas a derecho, fundamentadas a derecho. Grande fue la sorpresa cuando los asesores finalmente firman los legisladores, la comisión, y la comisión de los legisladores dice: no tenemos la facultad y competencia para pedir que el secretario venga a informar sobre esta recomendación. Únicamente tenemos la facultad y competencia para solicitar la comparecencia del secretario cuando se emite anualmente el informe. Y es en el desglose del informe donde podemos llamar a los titulares. Una barbaridad, o sea, jurídicamente una barbaridad que el legislador no sabe lo que finalmente firma. Y luego nos damos cuenta de que fueron legisladores que estuvieron en Fiscalía General de la República, fueron legisladores con cargos bien importantes y que aparentemente son pues licenciados en Derecho o que en cierta etapa dicen que fueron abogados o abogadas y que emitan estos acuerdos. Es inaceptable y es violatorio de derechos humanos.
Un mes después, la misma Defensoría de Derechos Humanos les está notificando nuevamente, con fundamento a la Constitución de Oaxaca, que sí es su facultad de poder hacerlo. Finalmente, en próximos días estamos por presentar ya la demanda del juicio de protección de derechos humanos que está establecido en Oaxaca, en la misma Constitución, a través de la Sala de Constitución constitucional que tenemos, para que conozca el Tribunal Superior de Justicia sobre estas violaciones de derechos humanos. Abogado, recuérdenos, ¿qué secretaria es? ¿O qué secretaria? Ya podré decirlo en su momento. Bueno, digo, por cuestiones de discreción y seguridad del procedimiento, tenemos que omitir ahorita los nombres, bueno, pero ya yo creo que en una semana más ya saldrá toda la información. Quienes son, bueno, generalmente muchos que son licenciados en Derecho, pues ocupan cargos públicos, no tienen la menor intención de litigar. Y tampoco es malo, muchos quieren hacer una carrera dentro de la Procuración o Administración de Justicia o en el Poder Judicial, ¿no? En el Poder Legislativo. O sea, tienen otras perspectivas, que es como el periodismo de alguna manera. Hay quienes queremos ser periodistas y esto implica ser reportero, agarrar tu cámara, tu grabadora, hoy tu celular. Y hay quienes quieren ser conductores y no tienen nada que ver con hacer reportajes o ir a entrevistar a la gente. ¿Qué tan peligroso es hoy en día el ejercicio de la abogacía con un código de ética y con valores y principios apegados no solo a la Constitución del Estado, a la Constitución federal, sino también a los preceptos que se están velando a nivel internacional? Sin duda el tema es fundamental en la esencia como todo ser humano, Claudia. El elemento básico es que a lo largo de nuestro crecimiento y desarrollo como seres humanos, desde los que tenemos pues una fe o postulamos un tema religioso, católico o cual sea la religión que finalmente tenemos, pues nos han enseñado reglas básicas, elementales de no dañar a alguien, no lastimar a alguien, no apropiarse de los bienes de los demás, ser respetuosos con los demás. Sin embargo, lo que decíamos al principio, Claudia, la crisis fundamental que tenemos como seres humanos nos ha orillado a perderle el respeto a la vida misma, a la madre naturaleza, a las plantas, a los animales. El ser humano ha entendido erróneamente como si fuéramos los todopoderosos y que las demás vidas son inferiores a nosotros. No. Finalmente somos un elemento de todo este tema complejo que va más allá del solo ser humano y que por eso se forma un equilibrio en la sociedad. La naturaleza, la vida de los animales, la vida del campo, de las plantas, pero también la vida del ser humano. Y a partir de ahí debemos de tener esa armonía como elementos para podernos conducir. Desde luego que al ser humano se nos dio la capacidad y la posibilidad de razonar, de reflexionar, de meditar. Pero entonces, ¿por qué como individuos le hemos perdido todo ese respeto? Claudia, en muchas de nuestras comunidades, aunque no conociéramos a las personas adultas, había la reverencia y el respeto de decir la mano tío, aunque no fueran nuestros familiares. O buenos días o buenas tardes. Dicen que, bueno, es cortesía, es educación y finalmente es lo que nos diferencia de otras especies animales porque somos animales, ¿no? Desde luego. Con raciocinio, otros dicen que con alma, otros dicen que somos soplo divino, como sea, pero pertenecemos a este gran equilibrio, a esta cadena que habita un planeta llamado Tierra. Abogado, cuando hablamos de estos valores intrínsecos en nuestras comunidades, sobre todo aquí en Oaxaca, en aquellos municipios de usos y costumbres donde se fortalecen aún más hoy en día este respeto hacia el otro, hacia la vida, hacia el entorno. Y es algo que tendría que ir involucrado en el ejercicio de la humanidad. ¿Entra en conflicto moral o en conflicto de intereses un abogado cuando tiene que defender a una persona que él sabe que cometió un delito, y un delito incluso privar la vida, violar a alguna persona, algún menor, por ejemplo? ¿Entran en conflictos o pueden desistirse de seguir un caso o de representar a alguna persona que saben que es delincuente?
No, desde luego que se entran en conflictos, pero también el tema fundamental es la honestidad del cliente. Y así como hay clientes, pues también así hay abogados. Y hay abogados que se prestarán a cualquier situación. Y en mi caminar yo terminé la licenciatura en Derecho en el año 2001. Y a partir de ahí tuve la fortuna de empezar a hacer mis primeros pasos en la litigada y empezar a llevar uno que otro expediente y todo. Y al principio pues me tocó llevar algún juicio ejecutivo mercantil, y en algunos casos me tocó llevar unos divorcios. Recientemente, ya por la especialización que he podido desarrollar, pues me he involucrado más en el tema de derechos humanos y en el tema de pueblos y comunidades indígenas, como en el caso de que ahorita me toca acompañar a varias comunidades en materia de defensa de derechos humanos. ¿Y qué es lo que comprobamos en esa situación? Que efectivamente hay personas que llegan con esa honestidad de decir, ¿sabe qué? Pues sí hice esto. Y el papel del abogado es decirle, yo no te puedo excusar y evadir de esa responsabilidad. Buscaremos la manera, el medio de que la sanción sea menor, pero si eres realmente responsable por una conducta que está en contra de la sociedad, finalmente tendrá que ser responsable esa persona. Desde luego que hay de todo tipo. Pues yo creo que hay más de todo. Pero muchas veces también pasa algo, Claudia. El cliente no te dice la verdad. Y apenas el día domingo lo decía yo ante una asamblea de 800 comuneros, lo decía yo. Como seres humanos que hemos perdido muchos valores, si al cura, los que creemos en una fe, no nos confesamos plenamente de decirle, pues todos esos pecadillos, vamos a decirlo, como la fe católica lo ha dicho, los pecados, ¿no? No se lo decimos al cura, pues menos les vamos a dar toda la confianza al abogado de decirle efectivamente soy responsable, ¿no? Abogado, bueno, quiero aprovechar en hacer una pequeña pausa para reconocer a una mujer que me hizo admirar la abogacía, admirar el derecho. Mi madre, que ella fue licenciada, abogada, Rosa María Sánchez Montiel, y con ella conocí muy de cerca pues todo lo que ella hizo como juez. Sus libros me los leí todos. Decidí en algún momento ejercer el periodismo y no el derecho, cuando tenía yo las dos opciones con estos referentes. Pero ella dijo, yo voy a ser juez, y entonces si soy juez, no litigo. No puedes ser juez y parte en una causa. Hoy mezclan el juez y parte, y a veces hasta son parte de estos esquemas, pues ya no de defensa, sino de impunidad. Y pareciera ser que los abogados y los licenciados buscan esos recovejos de las leyes para poder evadir la responsabilidad de sus clientes. Se vuelven millonarios, cobran muy bien. Conocemos varios casos en Oaxaca que sabes, tú mataste, tú robaste, tú eres crimen organizado, busca a fulanito porque este te saca de la bronca y te va a cobrar una buena lana, pero finalmente vas a salir absuelto. Ya no están buscando justicia, están buscando dinero y complicidades finalmente, ¿no? ¿Cómo poder evitar esto en las futuras generaciones que hoy quieren ser abogados o que hoy están cursando la carrera de Derecho, indistintamente del lugar donde lo estén haciendo? Desde luego, Claudia, creo que sin demeritar a ninguna de las demás profesiones, desde luego que se han generado todo este tipo de profesiones, como el arquitecto para poder construir una casa, el ingeniero para obras públicas, el médico para atender el tema de salud, los mismos sacerdotes, que es una profesión, una licenciatura, para poder pues ayudar a esa alma de esa persona que reencuentre el camino y no se pierda. El mismo abogado, la figura del licenciado en Derecho y el abogado, creo yo que tiene un tema un tanto más especial, porque la licenciatura en Derecho nos permite incursionar en muchos temas. Como abogado propiamente, de llevar una causa de un expediente y litigarlo en un procedimiento penal, civil, familiar, mercantil, de derechos humanos, ante un juzgado y alcanzar el éxito, buscando el anhelo de justicia. O en otra etapa desde la academia, finalmente como catedrático, me tocó 3 años estar en un colegio privado y impartir unas materias en materia de derechos humanos, y eso nos permite también influir en las futuras generaciones de que la ley es la ley, aunque sea dura, aunque sea estricta, pero la ley es el único camino que nos puede permitir generar un equilibrio en la sociedad.
Y ese es ese elemento fundamental que todo ser humano debe de pugnar: el respeto por la ley, la aplicación de la ley, la aplicación del derecho para alcanzar la justicia. Pero también el abogado puede ser notario público, y ese es otro elemento fundamental donde el notario, a través de la fe pública, pues va a garantizar esos actos jurídicos que se van a celebrar o que va a certificar. Lamentablemente, en todas estas facetas pues está desacreditado el licenciado en Derecho y el abogado. El abogado puede ser legislador, puede ser Ministerio Público, puede ser juez, magistrado o llegar a la alta esfera que es la Suprema Corte de Justicia. Y también puede ser servidor público, ya sea municipal, estatal, federal. Y a partir de toda esa gama, yo creo que finalmente, en donde nos encontremos y en la postura que tengamos, tenemos las bases de formación para poder hacer bien el trabajo, para poder hacer bien el papel y defender, desde luego, a las personas, buscando en todo momento la aplicación de la ley, pero sobre todo que se haga justicia. Y que ese es el elemento fundamental que México está careciendo. Ya por algo lo dijo un candidato a la presidencia, y que en ese famoso discurso, te acordarás, Claudia, pues le costó la vida. Vemos un México de sed de justicia. Luis Donaldo Colosio. Y eso lo vemos todos los días en las comunidades, en las instituciones educativas, en los diferentes sectores, que todos los días vemos en las noticias que el ciudadano se queja y solicita acceso a la justicia. En este equilibrio, o en esta búsqueda de un equilibrio, desde el ejercicio de la licenciatura o de la abogacía o de cualquier otra profesión, es algo que se ha roto y que nos ha colocado en una situación de crisis, y que se deriva en gran parte de la impunidad, de la corrupción. Y de repente decimos, bueno, el marco jurídico, aunque este marco a veces está chueco y no derecho, porque finalmente hay errores y omisiones en el Poder Legislativo cuando legislan, pero finalmente se debe privilegiar siempre, pues yo creo que la humanidad, el ser humano en sí mismo, y todos tenemos, dicen, derecho a una segunda oportunidad. Abogado, ¿cómo nace la celebración del 12 de julio, del Día del Abogado? Bien curioso, el 12 de julio, a través de, recientemente, ni tan recientemente, pero ya hace varios años, a través de 1960, con el decreto que emitió el presidente de la República, en ese entonces el licenciado Adolfo López Mateos, que instituyó de manera nacional y por decreto lo que es la celebración del Día del Abogado el 12 de julio. Cabe hacer mención que ese festejo no lo solicitaron los abogados, sino fue el director, si la memoria no me falla, creo que fue Federico Bracamontes, que era director del periódico México, Diario México, el cual solicitó a la Presidencia de la República que se emitiera un decreto, porque era justo y necesario hacer visible la actividad que estaba desempeñando el abogado. Desde luego que los tiempos, algunos buenos, algunos malos, algunos más complicados, pero finalmente los tiempos nos van dando la pausa de qué profesiones se van fortaleciendo en ese momento, como en este caso, en estos últimos 3 años, el reconocimiento a la profesión más noble que le hizo frente a todo esto que estamos viviendo son los médicos, las enfermeras, los que están en el área de la medicina, que le hicieron frente al tema de la pandemia. Pues en su momento el abogado también así vivió por una situación. No olvidemos el México 68, con todos estos conflictos, la guerra sucia, la guerra fría. Bueno, todos esos elementos, pues finalmente en ese momento se solicitó así, y el presidente de la República, siendo sensible, emitió el decreto y quedó instituido el 12 de julio como el Día del Abogado. Pero el antecedente fundamental es que el 25 de enero de 1553, al establecerse la Real Pontificia Universidad de México, se da por primera vez la cátedra de lo que es derecho. Y con ese antecedente, pues finalmente se hace un reconocimiento a la primera cátedra de derecho que se instituyó en México. Desde luego en la Nueva España, todavía con la colonización de España y todo, y a partir de ahí esos dos elementos pues se generó. 1, la instalación de la cátedra de derecho, y 2, para hacer visible el trabajo formal de lo que es la abogacía. Hablamos de que en Oaxaca tenemos un escenario de transformación inmediato, que es la toma de posesión del nuevo gobierno. ¿Cuál sería el planteamiento que ustedes como abogados le estarían haciendo al gobernador electo Salomón Jara para cuando llegue a tomar
su protesta como gobernador en Oaxaca? Yo hablaría a título personal, Claudia. Digo porque a veces abanderar un tema a favor de los demás colegas es bastante complicado y muy sensible, y no, pecaría yo demasiado y no me atrevería yo a hacer esos comentarios. Pero sí, a nombre de Juan Maldonado, me atrevería a decir que finalmente el legislador lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer el nuevo gobernador es designar un fiscal plenamente preparado en el tema para poder sacar de esta crisis que tenemos en la fiscalía. Y desde luego que tendrá que revisar de manera concreta el Tribunal Superior de Justicia. Lamentablemente hay varios temas atorados ahí. Tenemos que modernizar el Tribunal Superior de Justicia con todo este tema de vanguardia y elementos de expedientes electrónicos y hacer uso de todas estas herramientas electrónicas que tenemos. Pero también tenemos que velar un tema que se está dando, un conflicto de interés muy fuerte a través de diferentes barras, grupos, fundaciones, colegios de abogados, en complicidad con jueces, ministerios públicos y magistrados. Y Claudia, al menos tú lo sabes de manera personal, sobre unos litigios que estamos llevando sobre la situación delicada de unos compañeros periodistas, y que nos hemos estado topando con todas estas trabas, y que es la realidad de lo que estamos viviendo. Magistrados, jueces que están litigando, que tienen sus despachos con gente muy joven, y que desde luego que es aceptable el que los jóvenes quieran aspirar y todo, pero lo que no se vale es que a través de la impartición de la justicia se sigan generando estas redes de complicidad, como ya lo decías, y que se siga generando una impunidad terrible, pero que finalmente se siga lastimando lo que es el acceso a la justicia de la gente que realmente se vio afectada y que son víctimas en estos procedimientos. Este acceso y esta administración de justicia, o esta búsqueda de justicia, se basa en marcos jurídicos. Es necesario hacer una reforma desde el ámbito de perspectiva legislativa para ver quién sí o quién no cuenta con los elementos mínimos para poder ser legislador. Hace unos años decían, es que no importa que no tengan un título, son representantes del pueblo, bueno, representan los intereses personales y de sus partidos, y a veces ni de eso, sino solamente personales. Pero son hacedores de leyes y son hacedores de reformas de las leyes. Y finalmente, si no se enmarca esta administración y esta procuración de justicia en este marco jurídico, o está mal hecho este marco jurídico, probablemente pasará mucho tiempo para que sigamos viviendo la impunidad y la corrupción. Es necesario que quien llegue al Congreso como representante popular tenga por lo menos los conocimientos mínimos, pase un examen de oposición. No sé, en cualquier trabajo, cuando tú llegas te hacen una entrevista a ver si tienes los elementos para poder acceder al cargo que quieres representar. Y aquí no solamente se adolece de este tipo de revisión de currículum, por lo menos, y pues mucho menos de un examen de oposición. Desde luego que yo creo que los perfiles tienen que ser revisados en todos los momentos. Y desde luego también que la legislación tiene que ser actualizada de acuerdo al avance y a los movimientos de la sociedad. Hay temas que ya están más que rebasados en nuestra legislación y que el legislador ya debería de legislar. Pero también hay temas que ya no están dentro de la competencia del legislador y que le corresponde ahorita a la legislatura federal o al Congreso de la Unión emitir una nueva codificación. Al final lo que tenemos que hacer es actualizar todas nuestras normas a nivel nacional, a nivel estatal, porque la gran reforma que tenemos ya en el 2011, que fue aprobada con bomba y platillo, a 10 años, a 11 años, está siendo muy difícil el poder aplicar toda esa reforma en materia de derechos humanos. No me cansaré de seguir insistiendo, y lo seguiremos haciendo a través de todos los escenarios y todos los procedimientos para seguir denunciando este tipo de temas. Pero lo que sí urge, de nada sirve tener una ley muy romántica, de nada sirve tener una ley que en retórica suena hermoso. Vanguardista, dicen luego, ¿no? Es vanguardia Oaxaca en esta ley que acaba de aprobar. Como nos los dijeron hace 6 años, si no me equivoco, Claudia, cuando Juan Iván Mendoza se logró juntar un frente de 9 asociaciones de periodistas
para pugnar sobre las diferentes agresiones que se estaban generando en materia ya de periodistas, del ejercicio periodístico, y con bombo en platillo se fue a anunciar que Oaxaca llevaba una iniciativa de vanguardia con todos los esquemas internacionales de protección de derechos humanos, y al primer llamado no se aprobó, ni siquiera se subió a tribuna, ni siquiera se leyó en pleno. Bueno, seguimos sin una ley de protección a periodistas, así de fácil. Abogado, siempre ha habido una mancuerna entre los periodistas y los abogados o los licenciados. Tú hablabas de que se instaura este reconocimiento a los licenciados en Derecho a partir de la petición de un periodista, cuando los periodistas eran cuarto poder, ¿no? Ahora ni de cuarta somos, y menos si llevamos una T, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero finalmente tenemos esta visión conjunta de caminar, ¿no? Porque los dos estamos finalmente cumpliendo con una función que es dar voz, que es defender la justicia. Y cuando sumamos estas dos profesiones, o cuando tenemos, en este caso, como usted y yo, una amistad y una relación de trabajo de muchos años, los periodistas hoy en día nos sentimos de alguna manera protegidos, porque tenemos una asesoría jurídica transparente, clara, actualizada. Y por otro lado, pues ustedes también, cuando algo ahí se les atora, pues aquí estamos también los comunicadores, los periodistas, para poder apoyar esta labor humanista y de justicia que ustedes tienen. ¿Tú crees que se debe reforzar este binomio? Sí, desde luego. Desde luego que tenemos que empatar y caminar con ese respeto de las profesiones. Hay temas que finalmente se tienen que litigar en los juzgados, pero hay temas que cuando una autoridad se involucra y esa autoridad no quiere que avance ese procedimiento porque se pegan intereses, porque va implícito un interés de algún familiar o de ellos mismos, ahí es donde, sin faltar a la ética profesional, es necesario dar a conocer para generar un equilibrio, porque si nos vamos por la litigada, sabemos que llevamos la de perder y llevaremos el camino más largo de llegar hasta todos los recursos agotados, pero si existe la complicidad de las autoridades en ese procedimiento, de antemano sabemos que vamos a perder. Y lo vamos a perder no porque no se tenga la capacidad de litigarlo, promoverlo, sino porque las reglas del juego de un principio ya son desequilibradas. Porque ya sabemos que entre la autoridad que imparte justicia o los ministerios públicos existe una relación, un interés que beneficia a ellos y por eso van a perjudicar a determinada persona o determinado cliente, por decirlo así. Es ahí donde yo creo que es necesario pasar al otro nivel para denunciar la impunidad, la corrupción, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses que se viven en esos procedimientos, porque realmente lo existen. Y lo saben las autoridades. Lamentablemente muchas autoridades también están rebasadas y no tienen la capacidad para darle esa solución, porque hay cosas que también no dependen de ellos y dependen del legislador. Pero caemos al mismo juego de quién tiene la bolita y de quién depende el poder hacer eso. ¿Y quién tiene la responsabilidad final? A lo mejor está marcado en las facultades que te da una ley, ¿no? La legislación, o en el caso cuando son servidores públicos también. O sea, hay manuales que indican cuáles son los ámbitos de responsabilidades de competencia de los servidores públicos, pero a veces se nos olvida, lo omitimos. A veces es más fácil voltear que dar frente y poder tratar de ajustarse, porque también sabemos que a veces una llamada por teléfono, ahora hasta un WhatsApp, puede marcar la línea y el rumbo de un caso de administración de justicia o de fomento de impunidad. Esa es parte de una realidad permanente. Pues, abogado, yo les agradezco haberme dado la oportunidad de estar en esta entrevista. Yo no soy abogada, yo sé que el diálogos jurídicos tiene otra esencia, que es más como la discusión en el lenguaje jurídico, pero bueno, hoy traté de hacerles llegar de manera y desde la visión de un periodista el sentir, la ética y la trayectoria de un abogado, ¿no? Para que todos lo entendamos, porque a veces dicen, hablas como abogado, escribes como abogado, porque de repente no entendemos el lenguaje jurídico, y también debería ser una responsabilidad ciudadana. A veces
agarrarse un librito al menos de cuáles son nuestros derechos básicos contemplados en la Constitución, porque hoy el argumento es que son mis derechos humanos y a veces ni siquiera humanos queremos ser, ¿no? Pero, abogado, gracias, felicidades, un reconocimiento a todos los abogados, a todos los licenciados en Derecho, a los que están presentes y siguen trabajando con ética a beneficio de la justicia, y también a aquellos que ya están ausentes, pero que de alguna manera han dejado un precedente y una historia y un legado en este Oaxaca. De verdad, los abogados son una parte esencial. No desconfíe, y si usted tiene alguna duda, busque otra segunda opinión. Y bueno, yo considero que debería de haber así como hay un comité médico que analiza las negligencias médicas, que nunca llegan a grandes avances, así también debería haber uno en el ejercicio de la abogacía y también incluso del periodismo. Licenciado, muchísimas gracias y esperamos que estos programas de diálogo jurídico sigan adelante con mucho éxito. Gracias, muchísimas gracias, Claudia. En verdad, muchísimas gracias. Dos elementos fundamentales. Primero, el reconocimiento y el recuerdo de aquellos abogados que en nuestra formación nos dejaron una palabra, un mensaje, un pensamiento, y que gracias a ellos fuimos construyendo nuestros propios caminos. En especial un reconocimiento, ya falleció desde luego, al doctor Pedro Rosas, laboralista, buen laboralista, que en lo personal tuve varios años de caminar con él y coincidir en unos temas, ¿no? Un saludo al licenciado, al doctor Ricardo Hernández Aguilar, a Alejandro Sánchez Melchor, al doctor Noé Matos Romualdo, en la cual en su momento, cuando fui estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, me dieron la oportunidad de estar un tiempo en el litigio con sus despachos, y a partir de ahí después retomar mi propio camino e iniciar esos pasos. Algunos que ya se fueron, ese reconocimiento y ese recuerdo del cariño que se les tiene. A los colegas abogados, desde luego, la felicitación en este día 12 de julio y la invitación fundamental de seguir promoviendo, de seguir impulsando todo este tipo de reformas, de denunciar todos estos casos de corrupción e impunidad. Queremos que la autoridad aplique la ley, que haga justicia en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias, Claudia, y hoy pues me tocó estar en el banquillo de los acusados con esta modalidad que hemos venido implementando, bueno, acusados, de diálogos de los jurídicos. Interrogados nada más. Pues yo les doy las gracias y los invito a que vean la próxima emisión de este programa Diálogos Jurídicos. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó